Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema explosivo. Ya saben que en este canal nos encanta el chisme, las exclusivas y sobre todo, desenterrar esos secretos que nadie más se atreve a contar. Y hoy, amigos míos, nos sumergiremos en un mar de intriga, un torbellino de rumores y revelaciones sobre una de las relaciones más comentadas, analizadas y enigmáticas del mundo del espectáculo turco, la de Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Sí, lo han oído bien. Hoy desentrañaremos los secretos impensables de su relación, esos detalles que la prensa, los fans más acérrimos y quizás, incluso ellos mismos, han intentado ocultar, minimizar o simplemente no han revelado por completo. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, verdades a medias, especulaciones jugosas y, por supuesto, mucho drama. Porque, seamos sinceros, el amor y el desamor en el mundo de la farándula, especialmente en Turquía, donde la atención mediática es implacable, siempre es una fuente inagotable de historias fascinantes. Así que siéntense cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para descubrir la verdadera historia detrás de Altay y Serini. Vamos a explorar cada arista de su relación, desde los inicios idílicos hasta el final, aparentemente abrupto, y qué ha pasado desde entonces. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de información, y para que no se pierdan absolutamente nada de lo que viene, les recuerdo la importancia de suscribirse al canal y activar esa campanita de notificaciones. No quiero que se pierdan ni un solo chisme jugoso. Aquí, en este rincón virtual, comentamos absolutamente todo, las últimas tendencias de moda, los estrenos de series y películas más esperadas, y por supuesto, los romances más secretos y escandalosos de las estrellas turcas y del mundo entero. Así que suscríbanse ya y sean parte de esta comunidad donde la información fresca y el análisis profundo son el pan de cada día. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya, en su momento álgido, fue el sueño hecho realidad de muchísimos fans. Eran, a ojos del público, la pareja perfecta, guapos, talentosos, exitosos, carismáticos, parecían sacados de un cuento de hadas moderno. Imaginemos la escena, dos jóvenes estrellas turcas en la cima de su éxito, radiantes de amor y compartiendo una química que traspasaba la pantalla. ¿Quién podría resistirse a esa imagen idílica? Y es que ¿quién no recuerda sus románticos encuentros, sus miradas cómplices y esos momentos de complicidad que nos hacían suspirar y soñar con el amor verdadero? Las revistas del corazón se peleaban por sus portadas, los fotógrafos acechaban cada uno de sus movimientos, y las redes sociales ardían con cada foto o vídeo que se filtraba. Era la pareja del momento, el tema de conversación en todas partes, y todos, absolutamente todos, querían saber más de su relación, de sus secretos, de su futuro juntos. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, en el set de una exitosa serie de televisión. Concretamente en la aclamada Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC. Ahí, Altay y Serini interpretaron a Yaman y Mira, respectivamente, dos personajes que cautivaron al mundo entero. La historia de amor de Yaman y Mira, llena de altibajos, dramas familiares y obstáculos sociales, resonó en el corazón de millones de espectadores. Y la química entre Altay y Serini, como Yaman y Mira, era innegable, palpable, una conexión que traspasaba la pantalla y que inevitablemente se extendió a la vida real. Desde los primeros episodios de Medcezir, la chispa entre Altay y Serini era evidente. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban, todo sugería una conexión especial, una atracción que iba más allá de la actuación. La magia entre ellos era tan palpable que muy pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Y para deleite de los fans, esos rumores se confirmaron. Empezaron a dejarse ver juntos fuera del set, en cenas románticas, en eventos públicos, en escapadas secretas. El mundo enloqueció. Era la pareja del momento, y todos querían saber cada detalle de su relación. Los fans celebraban cada foto, cada noticia, cada guiño que confirmaba su amor. Pero como en toda historia de amor, incluso en las más perfectas, detrás de esa fachada de perfección, se escondían secretos, desafíos y por supuesto complejidades que el ojo público, a veces, no alcanzaba a percibir. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante, porque es el momento de empezar a desvelar esos secretos, esos matices que hasta ahora han permanecido ocultos, o al menos, no han sido explorados a fondo. Uno de los primeros rumores que circulaban,
y que fue un tema constante durante toda la relación, era la intensa presión mediática que sufrían. La pareja era constantemente perseguida por los paparazzi en cada lugar y momento, cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizada y comentada hasta el cansancio. Las revistas del corazón, los programas de televisión de chismes, las redes sociales, todos se alimentaban de su relación, creando una atmósfera de constante vigilancia. Esta atención mediática incesante, sumada a la exigencia inherente a sus exitosas carreras profesionales, comenzó a pasar factura a su relación. La vida personal de Atay y Sereni se había convertido, en cierta medida, en un espectáculo, y esto, para algunos, resultaba agobiante e asfixiante. La presión de la fama y los focos inevitablemente afectó su intimidad y su capacidad para vivir su amor de forma natural. La constante especulación, los rumores infundados, las críticas despiadadas, todo esto generaba un estrés adicional que, sin duda, impactó en su relación. Era difícil mantener la calma y la estabilidad en medio de semejante vorágine. Pero la implacable presión mediática no fue el único obstáculo que se interpuso en el camino de su amor. También se hablaba y se especulaba mucho sobre posibles diferencias en sus personalidades y sobre todo en sus ambiciones. A Atay, conocido por su personalidad más reservada, por su discreción y su aparente amor por la vida tranquila, podría haber encontrado dificultades para encajar con la personalidad extrovertida y, en ocasiones, más orientada al mundo de la moda y la proyección pública de Sereni. Aunque ambos compartían el éxito, la fama, el reconocimiento y, por supuesto, el amor que sentían el uno por el otro, sus formas de vivir y de enfrentar el mundo, sus aspiraciones y sus prioridades quizás, no siempre coincidían del todo. Atay, por ejemplo, siempre ha demostrado un profundo interés por la actuación, por perfeccionar su arte y por elegir proyectos que realmente lo llenen como artista. Sereni, por su parte, además de su innegable talento actoral, ha mostrado un fuerte interés por la moda, por los negocios y por mantener una imagen pública impecable. Estas diferencias en sus enfoques, aunque no necesariamente incompatibles, podrían haber generado fricciones y tensiones a largo plazo. Otro de los secretos, quizás el más polémico y que nunca fue confirmado ni desmentido por ninguno de los dos, fue la posible interferencia de terceros. Rumores de infidelidades, de coqueteos con otros compañeros de trabajo, de triángulos amorosos, eran pan de cada día en la prensa rosa turca. Por supuesto, todo esto, en la mayoría de los casos, eran especulaciones, rumores sin fundamento, alimentados por la necesidad de generar noticias y aumentar las ventas de revistas. Pero la constante aparición de estos rumores, la insistencia en señalar posibles infidelidades, no ayudaba, en absoluto, a mantener la estabilidad y la confianza en la relación. La prensa turca, conocida por su sensacionalismo y su afán por el escándalo, no dudaba en crear historias y exagerar situaciones para mantener la atención del público. Cada vez que Atay y Sereni se distanciaban, aunque fuera por un breve periodo de tiempo, los rumores de ruptura y de nuevos romances florecían como hongos después de la lluvia. La presión era constante y, a menudo, injusta. Ahora bien, ¿qué hay de su relación después de la ruptura? ¿Cómo se llevan ahora? ¿Han mantenido una relación cordial, amistosa, o existe algún tipo de rencor o resentimiento? Pues bien, a pesar de que la relación sentimental llegó a su fin, parece que han logrado mantener una relación cordial, respetuosa y, en cierta medida, profesional. Han coincidido en eventos públicos, en entregas de premios, en fiestas y reuniones del mundo del espectáculo, y siempre se han saludado con respeto, con una sonrisa y con la profesionalidad que los caracteriza. Han demostrado madurez y una gran capacidad para manejar la situación, para dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro, ante la atenta mirada del público. En un mundo donde los ex suelen evitarse, donde los rencores y las disputas son el pan de cada día, Atay y Sereni han demostrado que es posible mantener una relación cordial, incluso después de una ruptura sentimental. Han demostrado que se pueden dejar las diferencias de lado y priorizar el respeto mutuo. Sin embargo, y aquí viene otro secreto interesante, se dice que aunque no hay una relación romántica, sí existe un profundo respeto y una admiración mutua. Han demostrado que pueden trabajar juntos, que pueden coincidir en eventos, que pueden incluso compartir proyectos, sin que esto genere ningún tipo de conflicto o tensión. Han demostrado que a pesar del pasado, se guardan un cariño especial, un afecto que trasciende la relación romántica. Y esto en el mundo de la farándula, es algo muy valioso y lamentablemente poco común. Otro detalle que quizás no conocían, y que es importante mencionar,
es que después de su ruptura ambos han tenido otras parejas, otras relaciones sentimentales, pero sus nombres inevitablemente siempre han estado asociados. Los fans, la prensa, las redes sociales, todos, sin excepción, siguen comparándolos, buscando similitudes y diferencias en sus nuevas relaciones, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. La sombra de su antigua relación sigue proyectándose sobre sus vidas, y es inevitable que el público los siga relacionando y comparando. Y es que, la verdad sea dicha, Aatai y Serrini dejaron una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Fueron la pareja soñada, el reflejo de un amor idealizado, y su historia sigue siendo recordada con cariño y nostalgia. También se especula, y es algo que ha alimentado la imaginación de los fans y de la prensa, con que en ocasiones se han enviado mensajes subliminales a través de sus redes sociales. Fotos con simbolismos, frases con doble sentido, publicaciones que podrían interpretarse como indirectas, pequeños detalles que los fans más avispados han sabido descifrar y que han mantenido viva la esperanza de una posible reconciliación, aunque sea platónica. Pero por ahora, todo son conjeturas, especulaciones y, por supuesto, los anhelos y deseos de sus seguidores. Estas señales, intencionadas o no, han avivado la llama de la esperanza, alimentando la fantasía de un posible reencuentro, de una segunda oportunidad. Pero hasta el momento, todo ha quedado en el terreno de la especulación. Y por si fuera poco, hablemos de sus proyectos profesionales. Ambos, a pesar de los altibajos en sus vidas personales, han seguido cosechando éxitos rotundos en sus carreras. Aatai se ha convertido en uno de los actores más importantes y reconocidos de Turquía, participando en series y películas que han trascendido las fronteras, logrando el aplauso de la crítica y el cariño del público. Su talento, su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes lo han convertido en una estrella de renombre internacional. Serrini, por su parte, ha seguido brillando en la pantalla, demostrando su versatilidad, su talento y su capacidad para asumir retos interpretativos. Ha demostrado su capacidad para interpretar roles complejos y variados, consolidándose como una de las actrices más importantes y solicitadas de la industria turca. Sus proyectos han sido aclamados por la crítica y han conquistado el corazón del público. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si, tras las cámaras, tras las sonrisas y las apariencias, existiera una conexión que nadie, absolutamente nadie, conoce? ¿Y si, en secreto, se guardaran un cariño especial, un afecto que va más allá de lo que se muestra al público? Son preguntas que solo ellos, Aatai y Serrini, pueden responder, pero que, sin duda, han alimentado la imaginación de sus fans y de la prensa durante años. La especulación sobre un posible reencuentro, sobre una segunda oportunidad para su amor, sigue siendo un tema recurrente. Y llegamos al final de este fascinante viaje por los secretos impensables de Aatai y Serrini. Hemos desenterrado rumores, especulaciones y verdades a medias. Hemos analizado la presión mediática, las posibles diferencias personales, la posible interferencia de terceros y su actual relación. Hemos visto que detrás de esa relación aparentemente perfecta, se escondían complejidades, desafíos y, por supuesto, el precio de la fama y el escrutinio público. Hemos descubierto que, a pesar de la ruptura, existe un respeto mutuo, una admiración y un cariño especial. Hemos explorado las posibles razones de su separación, y hemos analizado cómo han logrado sobrellevar la situación ante la mirada del mundo. Hemos analizado su éxito profesional y su impacto en la industria del entretenimiento turco. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué les parece esta historia? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos, aunque sea de forma platónica? ¿Tienen algún otro secreto que compartir, algún rumor que hayan escuchado, alguna opinión que quieran expresar? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatirlas. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán nada de lo que viene. Aquí les mantendremos al tanto de todos los secretos y chismes de la farándula turca y del mundo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más chismes y más exclusivas. Hasta la próxima. Chao.